Buenas tardes y bienvenidos a este programa de comunicación política. Hoy vamos a hablar sobre la propaganda nazi en general y sobre una importante impulsora, Leni Riefenstahl. Comentaremos desde nuestros puntos de vista cómo es esta propaganda que se dio en los años de la Segunda Guerra Mundial, que fue tan influyente en esa sociedad, creando un culto a la personalidad incluso. También comentaremos acerca de la propaganda americana y sobre todo debatiremos sobre las fuerzas que tienen los medios para crear una opinión pública. Leni Riefenstahl nace en Berlín el 22 de agosto de 1902, empezó su carrera como actriz, participó en un montón de películas mudas, por ejemplo del director alemán Arnold Frank. Por ejemplo, participó en El Camino de la Fuerza y de la Belleza como bailarina. Riefenstahl dirigió su primera película importante, Das Blue Licht, La Luz Azul, en 1932. En ella atrajo la atención de un político conocido que tenía unas grandes ambiciones artísticas, Adolf Hitler. Hitler vio en ella pues la capacidad de poder reproducir estéticamente el poder y la belleza wagnerianos. En el 33 le pidió a Riefenstahl dirigir una película corta, La Victoria de la Fe. Y ella inicialmente rechazó la película, pero cedió a hacerla porque le daban recursos ilimitados y libertad artística total. Vamos, pues me parece increíble, por eso pudo hacerla, no sé. Aunque la gente piensa que ella no mostró ningún arrepentimiento, ella misma declara días antes de morir: hoy lamento dos pérdidas, la de millones de personas asesinadas por los nazis y la de la joven Traut Holmes, a la que le faltó seguridad en sí misma y la prudencia de decir no en el momento oportuno. También mostró preocupación en el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la intensificación de la violencia con el que comenzó la guerra, ya que se vio en una situación distinta a la que ella esperaba. Con la campaña polaca presenció la ejecución de miles de ciudadanos de manera inocente y ella misma fue a pedirle a Hitler que no permitiera una violencia tan arbitraria. Murió de cáncer en Poking, Alemania, el 8 de septiembre de 2003, unas pocas semanas de cumplir 101 años. En sus películas podemos notar que el pueblo, tanto hombre, mujer, niño y anciano, quieren a Hitler, sienten pasión, esperanza y fe por él. Ahora vamos a comentar dos de sus películas más famosas, que son sus principales propagandas, ¿no? Entre ellas tenemos El Triunfo de la Voluntad, película realizada en Alemania en el 35, de carácter documental y propagandístico, dirigida y escrita por Leni Riefenstahl y Walter Ruttmann, y tiene un tono, en general, se caracteriza por un paisaje aéreo. Como hemos dicho, fue realizada en Alemania en el 34. Adolf Hitler acaba de llegar al poder un año antes, en el 33. Nuremberg, el partido nacionalista, celebra un triunfalista y patriótico congreso en el que se exaltan los valores del pueblo alemán y la raza aria. También tenemos otra película que se llama Olimpia, parte 1, el Festival de las Naciones, en 1938, escrita y dirigida por ella misma, la compañía más destacada en esta reproducción o propaganda sería International Olympic Committee. En este documental, más bien, se grabaron los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín en 1936, dividida en dos partes, en 118 y 107 minutos. Se grabó en gran parte del metraje el atletismo y empleó nuevas técnicas cinematográficas, como puede ser el uso de las cámaras montadas sobre vías. La mezcla vigorosa de estética y deporte y la propaganda de Olimpia ganó el premio a la mejor película extranjera en el Festival de Cine de Venecia y consiguió el premio especial del Comité Olímpico Internacional. Y yo creo que esa sería la historia principal de Leni Riefenstahl. Fue bastante interesante, la verdad. No me esperaba que ella hubiera dicho que no al tema de Hitler. Eso, bueno, que después se arrepintiera, me refiero. Claro, que haya matices. Fue bastante interesante, la verdad. Bueno, pues podemos seguir, si queréis, un poco más profundizando en este tema, ya un poco más en el que viene siendo propaganda. Sí, más bien, y, bueno, a mí me gustaría hacer un inciso primero de hacer una comparación entre la propaganda de los países aliados pues, frente a la propaganda nazi, porque había algunas diferencias, ¿no? Y bueno, en cuanto a la propaganda de los países aliados, había unas diferencias bastante importantes, porque, por ejemplo, la propaganda del bando aliado estaba basada principalmente en recalcar como la unión que había entre los países, cómo juntos se enfrentaban y el poder militar que tenían todos unidos. Y también tenían en verdad recalcado también ese nacionalismo, igual que los nazis, pero menos fuerte, menos intenso. Y los nazis, por ejemplo, tenían la propaganda que hacían,
se centraba mucho más en demonizar al enemigo, ya será los judíos o pues los países aliados mismos. Y de hecho también como medio, aparte de los carteles propagandísticos y todas esas cosas que hacían, las películas empezaron principalmente, creo que, a meter también esa política y esa propaganda. Pero la parte aliada, por ejemplo, no hacía películas directamente de propaganda. Es decir, por ejemplo, tenemos una así reciente como la de Capitán América, que al final, bueno, que también se daba en cómics, por ejemplo, hacían propaganda, pero no una directamente dedicada a la guerra, a esta lucha que había, ¿no? No era era más sobre temas que a lo mejor estaban relacionados, pero que el tema de la propaganda en sí sobre la guerra se metía indirectamente. Pero los nazis, por ejemplo, sí que hacían esa propaganda directamente. Hacían, por ejemplo, las películas basadas en unirse al ejército y a militares reales del ejército. Por ejemplo, esto en la película de Malditos Bastardos, por ejemplo, de Tarantino, se enseña cómo Goebbels hacía una película acerca de un soldado, ¿no? Eso es un ejemplo que existió realmente, ¿no? Que hacían películas así sobre soldados específicos o cosas que habían ocurrido realmente para ensombrecer, sí, por así decirlo, los demás, como enorgullecerse de la nación. Y en cuanto a otro tipo de propaganda, aparte era básicamente muy parecida, pero la más principal era que se dedicaban más unos a revivar esa unión y los otros se dedicaban a atacar a los enemigos. Y básicamente eso. Y por ejemplo, habían, según tengo entendido, o sea, aparte de Lenin, por así decirlo, había más, por así decirlo, a ver cómo lo digo, más gente que ayudaba a Hitler, ¿no? O sea, sí, más involucrados. Estaban mucho involucrados. Claro, y creo que Lázaro puede contarnos un poco más sobre esto. Bueno, claro, y también incluso siempre se dice que el apoyo de Hitler no eran solo unas cuantas personas imponiendo cosas, sino todo el apoyo popular, que un poco porque la mentalidad se va deformando y se hace algo colectivo. Pero como hemos hablado antes de Leni Riefenstahl, pues yo quería traer a otras personas importantes dentro del aparato de la comunicación, manos derechas de Hitler, personas de máxima confianza, aparte de esta mujer con sus logros, que no son simplemente personas importantes, coroneles y personas del ejército, sino que eran grandes oradores y eran personas que se dedicaban a cómo comunicar el mensaje, el discurso de odio de los nazis. Entonces, primero tenemos a Heinrich Himmler, que fue jefe de las SS, descrito por sus amigos y familiares como un buen muchacho, pero diseñó el Holocausto y así lo fue detallando en un diario que le encontraron a él, que era de 1000 páginas de extensión, donde iba detallándolo todo. Por ejemplo, también recuerdo cómo detallaba en su diario: hoy he mandado ejecutar a 5 polacos y luego me han hecho un masaje. Entonces, pues un diario de 1000 páginas que se le encontró a Himmler. Y esta solución final, que fue con la que él diseñó el Holocausto, presentaba la misma urgencia, por ejemplo, que el movimiento ecologista There is no planet B, que parecerá una comparación extraña, pero en ambos casos la estrategia es la de hacerle llegar a la ciudadanía que no hay otro remedio, que hay que tomar una solución tajante o los problemas van a llegar de verdad. Y su reputación como gran orador era directamente proporcional a su altísimo grado de racismo. Y luego, en segundo lugar, Goebbels, que fue ministro de propaganda y también de educación, uno de los principales oradores del Reich debido al talento que tenía para la retórica. Él controlaba todos los medios de comunicación, nada más y nada menos, y construyó su discurso en torno a 2 ejes. Estas eran sus herramientas políticas: orgullo y odio. En tercer lugar sería Rosenberg, que creó la teoría racial e introdujo el rechazo al arte moderno, con lo que ya se inspiraban siempre en el hombre clásico y ario. En cuarto lugar, Rudolf Hess, que estaba destinado a ser el sustituto de Hitler cuando éste nos dejara. Y él pronunció la consigna: Hitler es Alemania, así como Alemania es Hitler, que ya se veían esos eslóganes que buscaban la fuerza, que sonara algo fuerte. Y para librarse de la horca, en el juicio de Nuremberg, hizo su último intento de crear una falsa imagen, o sea que estaba muy relacionado con esa cosa de crear y blanquear una imagen distinta a la que realmente hay detrás en la realidad. Él fingió que tenía demencia y estuvo balanceándose de un lado a otro durante todo lo que duró el juicio de Nuremberg. Y luego demolieron la cárcel donde a él le encerraron porque estaban viendo que se podía convertir en un lugar de peregrinación neonazi ya en las épocas más contemporáneas,
pero aún así fue inevitable porque fue su tumba la que se convirtió en lugar de peregrinación en vez de la cárcel. En quinto lugar sería Wilfred von Owen, que él estuvo delante, ya que era de entornos cercanos e íntimos de los máximos dirigentes nazis, estuvo delante cuando Goebbels le dijo a su esposa de darle cianuro a sus 6 hijos y luego pedirle a un oficial que les matara a ellos 2. Y era tan cercano a Goebbels que, ojo, vivía en su casa con él. Tenía unas cuantas habitaciones para cuando estuviera demasiado ocupado pasar la noche allí. O sea que al final acabó paseándose por dentro de la casa de Goebbels. Ya. Y él era su sombra, era su vocero y hablaba en nombre de él, era como su doble. Y transmitía sus órdenes al Ministerio de Propaganda para que hubiera buena comunicación interna dentro del ministerio y preparaba también los comunicados de Goebbels. Y ya por último sería Julius Reicher, que era tan antisemita que los nazis lo veían como algo excesivo, los propios nazis. Y además fue fundador y editor de Der Stürmer, que era un periódico más racista que el periódico de Hitler. Y bueno, entonces aquí ya pues yo concluiría que a veces también, aparte de como hizo Obama de rodearse de gente brillante, parece que Hitler intentó un poco rodearse de gente que fuera más papista que él, porque a veces algunos eran tan extremistas que parecían los más indicados para liderar a todo el resto del aparato ideológico. La verdad que parece, tiene pinta, la verdad. Tiene mucha pinta de que Pues fue yo esto no lo conocía, la verdad. Yo tampoco, pero Sí, vale. algunos son más sonados. Solo, pero Sí, luego hay algunos que son menos sonados y luego se han pasado 60 años viviendo en Argentina Sí. y no se les acusa de nada, pero ellos eran los... Era lo mejor de Es que esto es muy del refrán de dime con quién te juntas y te diré quién eres, literalmente. Sí, que y- se juntaba con gente Ajá. que gustaba. Y muchos que decían, pues yo no me siento culpable de nada porque solo obedecía órdenes de Goebbels y punto. Claro. Y ahí está ricamente exiliado. Tranquilamente. Joder. Bueno, pues a mí me gustaría también hablaros un poco del tema de que cómo cambió la política después de la Guerra Mundial. Porque recordemos que antes no se hacía este tipo de política, el tipo de política tan agresiva, esa campaña tan agresiva. Y bueno, y recordemos que la llegada de Hitler al poder en 1933 marcó un cambio significativo en el mundo de hacer campañas electorales, pero que no podemos atribuirlo directamente a Leni Riefenstahl ni a los... Bueno, que lo podemos atribuir al grupo nazi, por así decirlo, y también al grupo aliado. Ya que Hitler y su partido nazi utilizaron estrategias de propaganda avanzada para consolidar su poder y mantener el apoyo popular. Una de las técnicas era utilizar su carlismo y el poder del orador, dando discursos esperanzadores que alentaban el de volver a Alemania otra vez al momento triunfal. Y podemos ver eso perfectamente hoy en día, por ejemplo, en el discurso de Donald Trump. Que el discurso de Donald Trump, por si no lo acordáis o no lo sabéis, es Make America Great Again. O sea, es literalmente volvamos a América a devolverle lo que es más importante, que es que sea el mejor país del mundo. Que nunca lo ha sido, según yo, pero bueno. También hacían eventos masivos que hoy en día también se hacen, bueno, la comunicación o el uso de la simbología, como puede ser la espástica que utilizaba los nazis. Si nos dirigimos, por ejemplo, también a otras partes, pues la águila, aquí en Europa se utilizaba también muchísimo, la parte de abajo de Europa. En España pues teníamos a Franco con el aguilucho y en Italia también estaba Mussolini con su aguilita también. Y bueno, y es algo que se indicó en la época nacionalista alemana y que hoy en día podemos seguir apreciando en la política actual, aunque obviamente se transforma para adaptarse a los nuevos tiempos, ya que si de repente aparece en una bandera la simbología nazi o la simbología falangista, ya a lo mejor sentimos rechazo. O sea, las falangistas según hay momentos en los que no, pero que se siente un rechazo común de la población hacia esos momentos donde la gente pasó hambre, se mató a muchísima gente inocente, caían bombas también durante la época de la guerra civil, entonces pues se intenta como mantenerse un poquito más lejos, pero sin embargo se sigue intentando adaptar la política, la campaña que se creó durante la época de la Segunda Guerra Mundial, y algo que marcó un antes y un después, porque antes no se hacían ese tipo de cosas, de hacer meeting donde se seguía al candidato por todas partes, donde se personificaba tanto la figura del candidato, como estamos viendo por ejemplo con Hitler, que se le personificaba muchísimo, que eso creo que alguna vez lo hemos comentado, que era básicamente que Hitler daba la cara y daba la mejor cara, y en el momento en el que lo eligieron y se apartó, de repente atrás había un ejército enorme, los campos de concentración, la gente que murió, pero que eso no se veía, era como el momento de Hitler, esa es la mejor opción, es como, yo sé, como ha pasado con Milei ahora también, o sea, es algo que está hoy en día también, es actual, lo que pasa es que no se le da ese enfoque nacionalista, ese enfoque obviamente malo, por así decirlo, ya que todos los extremos son malos, o sea que... En parte es como que te muestran una cara y luego
Sí, ya te muestran la volteando a cara y en el momento en el que situación. abres la puerta te encuentras lo demás, te encuentras la casa sucia, por así Ya, decirlo. ya, eso fue algo que creo que influyó mucho en sí en la campaña política de él, porque digamos que antes de que el régimen se instale, la economía, por ejemplo, en Alemania estaba súper mal, pero como él propuso que iba a crear nuevas tasas de empleo y así en su campaña, fue una manera de persuadir y también traer más votos, y en realidad es algo que sí logró con varios proyectos, pero la gente también no se esperaba todo lo que iba a pasar, porque en sí la vida en Alemania en aquel momento, o sea, Sí, sí. fue un caos. Estuvo Recordemos que los dividida. primeros años de la época nazi, o sea, en Alemania se vivía de una manera normal, más allá de que se tenían que marcar ciertos aspectos de la vida cotidiana de una persona. Por ejemplo, si eras judío tenías que llevar un brazalete y tal, hasta dentro de cierto momento no empezaron a hacerse los guetos, no empezaron a hacerse los campos de concentración y no empezaron a eliminarse tanto a gente como se estaba eliminando. Claro. Pero al principio dio la buena cara, o sea, por así decirlo, o sea, al principio fue todo bien, o sea, intentaba resolver los problemas que había tal, literalmente pero... es el político. Sí, es político. Sí, porque al inicio iba bien, pero luego, como digo, se dividió porque prácticamente estaba el grupo de las personas marginadas, en donde prácticamente carecían de derechos estas personas. A pesar de que, por ejemplo, había mucha gente que estaba preparada profesionalmente, igualmente se les quitaba de los cargos y también, como tú dices, se les marcaba con alguna insignia o algo que los identificase como que eran la minoría, por así decirlo. Y no únicamente los judíos fueron los afectados, sino que también hubieron mucha gente de otras nacionalidades, razas, religiones, creencias o incluso gustos, porque también se margina mucho a lo que es lo que eran las personas homosexuales. Y también estaba luego el lado que sí era como que de la gente un poco privilegiada, porque tipo estaba como que, o sea, tenían como que los estándares que él buscaba para, o sea, para la gente de su régimen. Pero tampoco, o sea, por ejemplo, en el caso de las mujeres tampoco es que tuvieran tanto privilegio o que vivieran en las mejores condiciones, porque algunas tuvieron que abandonar prácticamente lo que hacían habitualmente y ahora únicamente se dedicaban a la familia, a tener muchos hijos, porque incluso estuve investigando y a las mujeres que tenían más de 4 hijos les daban como una insignia de que, o sea, tenías hijos, eso era como premiarte Sí, por tener hijos. En España igual. Ajá, algo Te daban así. casa y cosas. Sí, y Por también, favor, por ejemplo, sí. si tenías muchos hijos también les daban préstamos y, o sea, se dividían de una forma muy rara. Y también dedicadas solo a la iglesia, a los esposos y así. Y más que todo también influían mucho en lo que es la mentalidad de los niños, o sea, al menos los que pertenecían como que a esta clase privilegiada, en las escuelas, en los recreos se les ponía que escuchen los discursos de los políticos para que también cambien a su ideología y empiezan a creer en lo que decía el régimen. Se los mandaba como que se creaban organizaciones en donde prácticamente les instruían que estos únicamente servían al ejército, que no tenían que ver por otras cosas, a las mujeres que solo tenían que ser madres de familia en sí. O sea, ahí fue cuando hubo también la división de las dos Alemanias. En sí, Alemania pasó por muchas cosas y también hay que hablar de los crímenes y también de las víctimas que hubieron, porque, a ver, cuando hablamos del Holocausto hablamos de que, o sea, hubo una pérdida de vidas humanas masiva, por así decirlo, en donde prácticamente se vulneró todo. También habían campañas que el propio partido político hizo, en donde se le quitó la vida a muchos niños, ya que los médicos que sí estaban como que validados para revisar a los niños, ellos decidían si el niño, digamos, tenía alguna discapacidad, alguna enfermedad o no lo consideraban como alguien útil, o sea, prácticamente lo mataban. Y también con las mujeres, al menos con las mujeres judías, se aplicó lo que era la esterilización para que no se reproduzcan más bastardos como, digamos, ellos pensaban en ese momento. O sea, hubo de todo, lo que fue esclavitud sexual, experimentación médica, ya lo dije nuevamente, muchos asesinatos, encarcelamientos sin tener como, o sea, sin que te juzguen por algo que hayas hecho así. Y también hubo lo que se llamaba la Noche de los Cristales Rotos, que fue básicamente en donde muchos negocios y hogares y sinagogas judías fueron quemadas y los dueños de estos locales fueron pegados en público, para como sembrar ese terror en el resto de gente que estaba ahí. En sí se vivió cosas muy muy fuertes y, o sea, es algo que hoy en día siempre, al menos que yo, por ejemplo, veo en documentales o de personas que visitan Alemania, es como que dicen que es algo que no se debe olvidar, porque, o sea, fue un evento que cambió en sí Alemania, o sea, fue un antes y un después, pero también fue como para el resto del mundo. O sea, ver como todas estas cosas tan traumáticas, por así llamarle, sucedieron. Entonces siempre se dice que
es difícil recordar la historia y recordar todo lo que ha pasado, pero que jamás se olvide a las víctimas de toda esta situación. O sea, yo me pongo a pensar y digo, no sé si, digamos, yo hubiese existido en ese momento, si yo hubiese sido capaz de sobrevivir a todas las atrocidades que pasaron. Pero no sé sus opiniones, si es que ustedes también hubiesen sido capaz de soportar algo así. Yo tengo claro que por muchas razones yo habría acabado en la horca o en un campo de concentración, aparte de por el estado de salud mental, estado de salud físico también. Nuestra apariencia física también, el color de piel, ojos, pelo. Estudiamos comunicación audiovisual. Eso también cuenta puntos. Y Que psicológicamente no, tampoco sabemos cómo es vivir con ese ritmo de vida, de no poder descansar ni un momento. Sí, de tener que estar todo el día De hecho, consciente de que puede ser que sea tu último día. Claro. O sea, Iba a decir una cosa antes, que lo que me has dicho de cómo adoctrinaban a los niños, por ejemplo, y cómo vivían así, me ha recordado la película de Jojo Rabbit, la Baby, sí, que va un poco también sobre la propaganda que tienen al final los críos y cómo evolucionan a ser nazis. Claro, desde sí, como pequeños. también son los más pequeños, son vulnerables, en sí no tienen como una ideología ya plantada, entonces Sí. son más fáciles de manipular y de que cambiaran a la ideología que prácticamente el régimen quería. La Sí. plasticidad conductual. claro. Bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿vosotros pensáis que hoy en día en las políticas que hay en todo el mundo ha vuelto ese retorno social sobre la importancia de la imagen del político? Yo creo que sí. Esa Y cada vez se fidelidad nota por esa más. ideología. Yo, por ejemplo, yo he llegado a ver cosas para decir un ejemplo que lo tenemos muy cercano con Pedro Sánchez, yo he llegado a ver edits como los que se hacen hoy en día para el tema de alguna cuenta de alguna película que te haya gustado, alguna cuenta de anime, cualquier cosa, edits de Pedro Sánchez. Sí, a mí también Te lo me juro salía. por Dios que he visto a edits Ya. de Pedro Sánchez bailando, siendo de mira qué guapo que es, mira qué bueno que es. Romantizándolo mucho. Ajá, Romantizándolo. Pero yo es que con mucho. eso lo veo más con vos, no sé por qué. También, Lo veo más también. como- Con Abascal, por ejemplo, se le nota como... O sea, yo cuando veo algo de eso y veo a la gente que sigue a Abascal de manera, Claro. de manera total y absolutamente fiel y Que parece digna, que o sea, solo que de él verdad- representa lo que es el Correcto, partido, es la como, y ideología. ya no solamente eso, sino que parece que él es el ejemplo a seguir en todo. Claro, Es como, él es del bien y todo lo que se salga de esa persona está mal. Y Claro. es como lo que estás diciendo es... Un deporte que él no practique, pues no será tan Claro, importante. no será tan importante porque no lo practica Abascal, pero es eso, y con Vox yo lo noto mucho, pero hoy en día con todos, ¿eh? O sea, cuando tú piensas en un partido político, que al menos aquí en España, Esa es la persona. no piensas en el partido político, piensas en el candidato. sí. Y se nota muchísimo, Sí. como no, la carrera esta de caballos que hablaba Andrew Jackson, también se nota mucho esta competitividad, ¿no? Y sobre todo, no sé cómo decirlo, que hay mucho ataque entre ellos. Y eso, Sí, yo O recuerdo, sea, por no, es ejemplo, como, a ver, bueno, yo no soy de acá, pero por lo que veo, no hay mucha campaña positiva, por así decirlo, sino que es más campaña negativa y muchas campaña y casi- de ciencia. Y claro, sí, claro, casi- negativa. Casi se olvidan del concepto de lo que es campaña negativa, porque cuando ves otras campañas negativas en las que se señalan las cosas desde un punto de vista calmado, analítico, como frío, racional, diciendo, daos cuenta, población, de por qué estas cosas no son sostenibles, todo eso parece incluso más ejemplar Claro. que incluso una campaña positiva. O sea, que quizá lo más complejo podría ser tener la suficiente entereza de saber hacer una campaña negativa, y si no hacen campaña positiva y se están echando flores a sí mismos, solo saben hacer todo lo contrario. Ya, es que es súper contradictorio, la verdad. Sí, Pero en ya- sí el papel del la político política- hoy en día es... El papel de político es algo importante, que hay que respetar Ya, obviamente. Sin embargo, pero- creo que se está ridiculizando mucho últimamente, por lo menos en los últimos años de tal, sobre todo aquí en España, pero en España yo creo que es algo ya natural. Ya, o sea, si echamos una vista atrás en un segundo, hablando de la República, por ejemplo, en el momento en el que se decidió que iba a empezar una primera República, que hubo en un año 4 presidentes. Claro. Se derrocó obviamente porque era algo muy inestable, volvió otra vez el monarca, bla 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 bla, se instaura la segunda república, ahí había más estabilidad, el problema es que la gente quería monarquía. Entonces siempre ha habido como cierto desequilibrio, por así decirlo, entre pueblo y el poder. Y creo que desde ahí, o sea, recordemos que aquí en España tenemos lo que viene siendo democracia desde el año 78, o sea, hace relativamente poco, y que la política ahora mismo es algo absurdo. O sea, nunca se ha tomado como algo bueno, o sea, nunca se ha tomado como algo que sea real, y se nota, por ejemplo, cuando poco después de que hubiera sido que Franco se fue, que Juan Carlos llegó, tal, yo recuerdo pues el tema de, por ejemplo, del atentado de Atocha,
que ya a partir de ese momento ya la gente empezó a tomarse a coña la política. O sea, desde el momento en el que dijeron que había sido ETA, y no había sido ellos. Claro, se nota que hay una desatención Sí, política. Yo, por totalmente. ejemplo, a mí la política me da un poco igual. Claro, Y pero es lo como- normal, hoy en día es lo normal, que una persona de nuestra edad no Claro. tenga atención De política. hecho, muchos mayores votan simplemente porque es lo que he hecho toda la vida. Tipo, yo he Claro. votado al PSOE toda mi vida. Pues O porque da es un igual. deber, Es algo porque dicen, así. tengo que votar porque yo conozco a gente, o sea, por ejemplo, mi madre vota porque su abuela luchó durante la guerra civil y después, en el tiempo de Franco, luchó por poder votar. Y entonces ella vota por recordar a su abuela. Algo emocional. Claro, pero ella no vota porque sepa qué quiere o porque sepa qué es lo bueno para ella, sino vota porque quiere votar. Es Porque que es eso su derecho. pasa, o sea, Claro. eso pasa muy seguido y, o sea, fuera de la política de aquí creo que en general es algo a lo que ya no se le está dando como tanta importancia y en sí ya la gente no se interesa por saber qué es política o por saber más del candidato, cuál es su plan de gobierno, etcétera, porque, o sea, voy a hablar de parte de mi país, por ejemplo, había gente que no sabía qué votar y, o sea, muchas entrevistas en la calle, tipo, le preguntaban, ¿tú por quién vas a votar? Y la señora ni siquiera sabía el nombre y era como que, voy a votar por el guapo, por el que se viste de colores así. Pero ¿eso en qué Y país? en mi país estoy hablando de Ecuador, entonces, o sea, hay gente que, o sea, tiene tan, o sea, pobre el pensamiento, no sé cómo decirlo, Con que baja no, conciencia política, ya, o sea, podríamos decir. podría decir que incluso son ignorantes, aunque suene fuerte o algo así, pero es como que vas a decidir por algo tan, o sea, algo que va a representar mucho para tu país, un personaje que prácticamente o puede mejorar a la economía o en general a tu país o empeorarlo, y tú que vengas y digas voy a votar por el más guapo, es algo súper tonto, es como que, o sea, métete, Claro. busca cuál es su plan de gobierno, apréndete primero el nombre Al y final luego lo primero si que se está votas, si haciendo no, no es- votes, ¿sabes? O sea, claro, es algo se súper... está ridiculizando más y al final lo que Es está haciendo es ridiculizar. que parece que la política es algo absurdo, pero no, o sea, estás dándole el poder del gobierno, de tu país, a una persona que va a decidir a partir de ese momento lo que se va a hacer o lo que no. Exacto. Y a veces, bueno, sí. No, sigue tú. A veces las preguntas que se les hace a famosos que no tienen que ver con la política, ahí también están representando ese desinterés en el momento en el que las preguntas siempre acaban siendo de broma y a lo mejor si no les preguntan ¿a quién votarías? ¿A este partido o a este partido? Simplemente pasa a ser ¿con quién te tomarías un café? ¿Con este político o con este Ya, otro? claro. La respuesta siempre es con tal político porque yo creo que el otro no se reiría tanto conmigo y al final se puede acabar asociando que hay que votar un poco por esa estética de aquí son, estos parecen más Claro, que malhumorados, parece estos más, son, parece más, estos son más parece más buena cachondos. gente, Sí. parece más buena gente. Y al final está hablando, a lo mejor, o sea, puede parecer buena gente, Hitler también parecía buena gente al principio, me Sí. refiero, o sea, que no es algo que te pueda fijar por la estética, por tal, por la ética, sino que te tienes que fijar por lo que dice, por cómo es, por el bien que tiene, pues, o sea, las ganas que tiene de hacer cambios y de hacer cambios positivos. Yo, por ejemplo, pues, más o menos para, después de todo me ha dado una conclusión porque creo que se nos va un poco el tiempo, pero yo recuerdo, por ejemplo, con el tema de Milei, que tengo, gracias a Dios, tengo familiares que están viviendo la realidad de Milei. Y ayer justamente hablé con una de mis amigas que vive allí, y ella lleva ahorrando para irse de Argentina desde hace 3 años. 3 años que lleva ahorrando y llevaba más o menos la mitad del dinero ya ahorrado. Vale, pues esta mañana me ha escrito llorando, diciéndome que con el tema de Milei, porque Milei quiere cambiar total y absolutamente la economía del país, le ha subido un 100% el tipo de interés que tiene la tarjeta de crédito. Entonces tiene que pagar más del doble de lo que tiene. Y es muy loco, o sea, es el momento de le está dando el poder, o sea, yo recuerdo que aquí a Milei lo vemos como el meme de Milei, del tío que tiene 4 perros que son tal, pero en el momento de la realidad es algo muy duro, o sea, mi amiga, o sea, por ejemplo, esta chica, Carolina, tiene muchos problemas económicos ahora que antes no tenía por culpa de una nueva entrada al gobierno. O sea, es algo que es muy serio y yo creo que cada vez se ridiculiza más y se toma menos en serio y no puede ser así, esto debería de cambiar. Y como conclusión, ¿cuál creéis vosotros que sería? Pues yo creo que la importancia de los medios tiene una gran importancia en lo que es en la población. Hemos visto casos de la propaganda nazi, cómo ha hecho que, por ejemplo, a la gente que estaba en Auschwitz, cómo ha hecho una propaganda que incluso los mostraba felices, trabajando, contentos. Y al final, pues eso no era así. O sea, es la importancia del medio. ¿Vosotros qué opináis? Pues yo creo que es exactamente lo que tú has dicho, Sí, o sea, la lo de importancia que- de los medios. Ajá, los medios de comunicación juegan, o sea, es como por ejemplo lo decíamos en clase, son prácticamente el cuarto poder, o sea, están constantemente Son ahí, prácticamente no, son el cuarto poder. están constantemente ahí y juegan un papel muy importante. O sea, es lo que tenemos ahora y lo que vamos a tener a futuro, porque en sí los medios se van a ir como actualizando, Sí, se por así actualizan, decirlo. cambian, pero se Y mantienen. claro, o sea, se mantienen en sí, y es prácticamente lo que tenemos y con lo que vamos a vivir.
Bueno, seguramente a vosotros os sonaba más Goebbels que Himmler, ¿no? Claro, por ejemplo, Claro, y ¿quién era Goebbels? El de propaganda, Claro. el de todos los medios de comunicación. pues es que eso, o sea, la propaganda, el hecho de salir a la luz, por así decirlo, es algo muy importante en el tema de política, porque al final es que te pongan cara. Y en el momento en el que te ponen cara ya saben quién eres. Y es lo que hemos dicho antes, te parece buena gente. Pues exactamente. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, cerramos aquí. Pues este Y es el nada. final, sí. Y ya hemos terminado pues esto. Bueno, Adiós. Ya está. Bueno, pues ya está. Pues, pero es que escucha, me da la sensación de que se nos ha olvidado algo, ¿no? yo creo que a ver, hemos tocado la... ¿No se nos ha olvidado nada de lo que teníamos que Escucha, Hostia. acabo de sacar el dedo de la cámara, ¿ese no voy a seguir hablando? Sí. Oye, pero ¿quién faltaba? Falta... Nos falta alguien. Hostia, el invitado. Yes, there were times I'm sure you knew when I Sabe español, sabe español.